Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos en el domingo ya, número 16, y de hecho estamos a un mes de la festividad de Todos los Santos, que pues es obviamente la última gran fiesta del año cristiano. Y pues qué interesante es que también estamos llegando ya casi al final de el Evangelio de Mateo en lo que corresponde a nuestro calendario. Y el día de hoy nuestro pasaje que lo encontramos en San Mateo 20, los primeros 16 versículos, vemos un pasaje que quizás se diferencia un poquito de lo que hemos visto anteriormente. En el pasaje de hoy que leemos en San Mateo 20, los versículos del 1 al 16, el Señor nos muestra una parábola que fíjense muy interesante que la entendamos desde el mero principio, y es que dice que es como el reino de los cielos, es decir, que lo que acontece en ella es como el reino de los cielos. Y para que lo entendamos, fíjense bien, hablamos del trabajo de una jornada de día en lo que dice aquí la palabra, un viñedo. Un viñedo que estaba dirigido por un padre de familia que, como era costumbre, no tan común, pero sí costumbre, el salir a buscar obreros para trabajar en ese día en particular. Y digo que no era tan común porque precisamente en la mayoría de los casos los señores de tierras grandes, como las que asumimos que era en este pasaje, tenían ya su trabajo, sus trabajadores de planta, tenían ya sus propios jornaleros que en este caso pues se dedicaban simplemente a recoger los frutos que ellos mismos habían en este caso plantado. Y no obstante dice que este padre de familia salió a buscar cierto día por la mañana para contratar obreros. Y aquí vamos a notar, conforme ustedes vayan leyendo, que el padre de familia salió a diferentes horas. ¿Cuál habría sido la primera hora? Pues precisamente por allí al amanecer, poco antes de las 8 de la mañana, entre 6 y 7. Y dice que sale entonces y se encontró a ciertos trabajadores en una plaza y los mandó a trabajar a su viña y ellos convinieron, fíjense bien, que les iba a dar lo correspondiente a un día completo de trabajo, que por cierto es un denario, ¿sí? Entonces convinieron ellos en un denario que iba a hacer el trabajo por aquella jornada. Dice que luego salió a la hora tercera y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, es decir, vean cómo va saliendo casi cada 3 horas, ¿no? Y sale, encuentra personas y las lleva. Esto sí es bastante extraño porque se supone que un padre de familia en este tipo de casos lo que hace es inmediatamente llevar a todos los que necesita, busca a todos los que necesita y después pues simplemente les paga su hora normal. No es normal, eso sí, que entonces este padre de familia sale y sale y sale a buscar trabajadores. Eso sí, es lo que no es normal. Y tan no es normal que por eso nos sorprende lo que dice el versículo 6,
porque dice que salió a la hora 11ª, es decir, por allí de las 5 de la tarde. Entre 5 y 6 de la tarde salió el padre de familia a esa hora a buscar trabajadores para algo que era completamente impensable e innecesario. ¿Por qué? Pues porque como vamos a leer más adelante, ya nada más quedaba a lo mucho 1 hora de trabajo. Es decir, que la jornada estaba a punto de terminar ya cuando el Señor fue y trajo a estos últimos trabajadores. De manera que cuando llega la noche, es decir, por ahí de las 7 de la tarde, ahora sí el dueño de la viña le dice al mayordomo: ve y págales, y empieza por los últimos que llegaron, es decir, por los que llegaron a las 5, después te vas por los que llegaron a las 3, luego te vas por los que llegaron a las 12, te vas por los que llegaron, etcétera, etcétera, hasta los que llegaron temprano en la mañana. Pero lo interesante de este pasaje es que, naturalmente, este padre de familia que estaba haciendo lo que no se hacía normalmente, o lo que no se habría hecho jamás, hace todavía algo más impensable, que es pagarle a todos lo mismo. Y si ustedes se fijan, la respuesta que dan los jornaleros que llegaron al principio, es decir, los primeros que llegaron, es bastante común a nosotros. ¿Por qué? Porque murmuraron contra el padre de familia. Y les dice: estos postreros han trabajado 1 sola hora y les pagas lo mismo. Y nosotros que hemos estado aquí con todo el trabajo y todo el calor del día, nos vas a pagar lo mismo. Y si se fijan, hermanos, aquí hay algo interesante. No se enojan porque el padre de familia no les haya pagado lo justo, sino porque a los otros les pagó lo mismo, o según ellos, les pagó más de lo que debían recibir. Si se fijan, aquí no está habiendo injusticia. Y sin embargo, eso es lo que parece que viene a nuestra mente siempre, ¿no? Es que no es justo. Y a lo mejor yo no entiendo mucho en este respecto de el trabajo de campo, pero sí me acuerdo como niño haber pensado muchas veces que era muy injusto que a mí me trataran igual que los otros niños de la iglesia que nunca iban, y que al contrario a mí me tocaba, que yo siempre que estaba allí, me tocaba ceder mi lugar, ceder mis cosas, precisamente por los niños que iban cuando yo estaba chico a la iglesia. Y la expresión que dicen estos hombres en mi cabeza eran solo 2 palabras, 3 palabras, perdón: no es justo. ¿Y por qué no es justo? Pues porque yo había estado allí siempre y he estado allí siempre, y sin embargo, a la hora que venían los aperitivos o a la hora que venía la comida, a todos nos tocaba lo mismo, de la misma forma, ¿no? Y hasta a mí de menos, según yo. Y les dice el señor de la casa entonces a estos trabajadores: no te hago agravio, no te estoy haciendo mal, porque tú conveniste conmigo en un denario. Eso es en lo que quedamos. Entonces allí no hay injusticia. Fíjense cómo lo clarifica bien este padre de familia. Yo no te estoy pagando menos de lo que acordamos. Tú y yo acordamos un denario, eso es lo que te doy, toma lo que es tuyo y vete. Y luego viene el versículo 15, que es todavía más importante. ¿Qué no puedo hacer yo con lo que tengo? Porque aquí, si ustedes se fijan, el enojo no es por los bienes del Señor, sino el enojo es porque a mí no me dan más de lo que yo creí que me iban a dar. Y qué aguda es la vista, ¿no? De este padre de familia que dice: tienes tu envidia porque yo soy bueno. O sea, no es que se estuvieran preocupando porque es que no hay justicia social o todos iguales parejos, sino lo que querían era más. Y cuando estaba leyendo este pasaje, hermanos, me acordé
de lo que estábamos estudiando el miércoles en Romanos 4. Por eso a propósito lo puse porque eso no es lo que marcaba nuestro calendario. Porque cómo nos gusta hablar de justicia, ¿no? Cómo nos gusta hablar de que las cosas sean justas según lo que nosotros queremos. Y me acordaba precisamente de que el miércoles pasado hablábamos de que el misterio de la gracia y el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros no es un muy buen plan de negocios, es lo que decíamos, ¿verdad? Porque el Señor tiene que poner más de lo que toca y el Señor tiene que dar más de lo que damos. Y utilizamos el ejemplo, ¿verdad?, de nuestra justicia y de la gracia de nuestro Dios, porque lo que nosotros debemos hacer, no lo hacemos, y lo que el Señor no debe hacer, Él lo hace. Y decíamos más enfocadamente, a propósito de Romanos 4, decíamos que el Señor no nos da lo que merecemos, el Señor nos da lo que no tenemos, y el Señor no nos cuenta lo que debemos. Y si ustedes se ponen a pensar, esto que enseña Romanos 4 es exactamente lo que está pasando aquí. Porque yo, desde de pura entrada y viéndolo desde lejos, allí donde yo veo el problema es en el Señor. No porque sea injusto, sino que todo eso, sino que este señor, padre de familia, está llevando mal un negocio. Y en la realidad, por mucho que parezca, según la murmuración de estos trabajadores, que ellos estaban perdiendo dinero y todo eso, en realidad el que está perdiendo dinero es el padre de familia. ¿Por qué, hermanos? Porque está desperdiciando su dinero. ¿Se fijan que pagó por una hora lo que debía haber pagado por 12? Regaló 11 horas de trabajo. Y eso no lo hace un empresario. Eso no lo hace un buen hombre de negocios. Porque yo te pago lo que trabajas. Yo te pago lo que produces. ¿Verdad que sí? Si trabajas tanto número de horas es lo que te voy a pagar. No te voy a pagar más. Naturalmente, pues tampoco te voy a pagar menos, pero no te voy a pagar más. Eso es lo que se debía hacer, ¿verdad? Y no interesa realmente, en el mundo de los negocios, no interesa si se enojan o no los trabajadores, eso es irrelevante. Lo que importa es que no se pague de más. Y ahí está el error en esta historia, ahí está el error en este padre de familia, porque está regalando su dinero. Las cuentas no le van a salir porque lo que le produjo nada más una hora lo está pagando a cuántas horas. A un trabajo, con una jornada completa de trabajo. Ustedes dijeran que los trabajadores que llegaron al principio dijeran, no, es que mira, estás mal pagando, estás desperdiciando tu capital, no, es que estás pagando a sobreprecio. ¿Se fijan que eso no es lo que les interesa? Lo que les interesa es que así como a ellos les pagó tanto, entonces a mí me va a pagar más. Ni siquiera les interesa el negocio, que si va bien, que se le conviene al patrón. Lo que ellos quieren es yo. Y hermanos, así funciona la gracia de nuestro Dios para con nosotros. Un negocio completamente irrentable. Un negocio, hermanos, en el que el Señor no gana nada, sino que pierde. Y es que, hermanos, ya lo hemos dicho en varias veces y es el propósito, de hecho, de estas parábolas. Todo aquel que se enoja porque el Señor da lo mismo al que llega al último que a los que siempre están, tiene por ahí dos detallitos que hay que tener bien en cuenta. Si yo me enojo porque el Señor bendice tanto al que se acaba de convertir como yo, que llevo 30 años siendo cristiano, y el Señor me da tanto a mí como le da al nuevo,
Me estoy poniendo a mí como si yo perteneciera a esos que llegaron desde la mañana. Me pongo a mí mismo como si yo fuera de los que llegaron bien temprano y han trabajado y han puesto toda su capacidad de trabajo por el bien de la viña del Señor. ¿Te fijas que asumes que eres de ellos? Y ese es un problema, hermanos, porque nosotros siempre partimos de que nosotros somos lo mejor que puede haber y somos los más trabajadores y somos los más merecedores de lo que sea que el Señor tenga que dar. Y como pensamos que somos los del primer grupo de trabajadores y el Señor bendice mucho a los que llegaron al final, entonces yo asumo, como soy parte obviamente de los que más trabajan en la viña del Señor, que yo merezco más. Un error bastante común, hermanos, porque quién sabe, ¿cómo sabes que eres de los que llegaron al principio? No, es que yo siempre estoy, yo siempre ayudo, yo siempre sirvo, y ¿cómo sabes? Imagínense si uno se pone a pensar qué tal que lo haces de mala gana, qué tal que lo haces mal, qué tal que lo haces injustamente, qué tal que lo haces por conveniencia, y a final de cuentas, si de obras se trata, ni siquiera tus obras son completas y suficientes y perfectas. ¿Qué tal que si pusiéramos en balanza tu trabajo, lo que ellos trabajaron en una hora equivalió a lo que los otros trabajaron todo el día? Y nos enojamos, hermanos, de las injusticias de nuestro Dios porque nos ponemos a nosotros como los buenos y merecedores. ¿Y qué tal que no es el caso? Es que ¿por qué Dios bendice al malo y yo que soy bueno, el Señor no me bendice? ¿Y cómo sabes que eres bueno? ¿Cómo sabes que eres de los que más han trabajado? ¿Estás seguro que todo lo que haces merece siquiera lo que habías convenido? ¿Estás seguro de que todo lo que trabajaste todo el día siquiera merece ese denario? Porque si nos vamos a poner a buscar justicia, pues más vale que encajemos y demos el ancho para la justicia. Me preguntaba un alumno en semanas pasadas, que por qué, que si Dios, la típica, que si Dios permite el sufrimiento no es un Dios injusto, que por qué no interviene y así en ese tipo de cosas, ¿no? Y le digo, porque si se mete se enojan y no, si no se mete se enojan. Y otra cosa, ¿cómo sabes que es justicia lo que tú quieres que haga? ¿Qué tal que por hacerte justicia a ti termina haciéndole agravio a los demás? Asumimos que somos los buenos siempre de la historia, hermanos, y ese es el problema. Asumimos que nuestro trabajo es el que más merece premio de todos y qué tal que ese trabajo de 6 horas, 12 horas, no fue ni la mitad de bueno que lo que estos últimos trabajadores hicieron en una hora. Pero bueno, ahí estoy leyendo más en el texto, pero lo que sí podemos leer es que nosotros siempre asumimos que somos de los que más trabajan y los que más merecen, ¿verdad que sí? Pero hay otro detalle que también pasa cuando nos fijamos en las injusticias de nuestro Dios. Y es que se nos olvida, como dice Deuteronomio 6, por eso quise que lo leyéramos, cuando me estoy enojando, que porque el patrón le paga lo mismo a los que nada más trabajan una hora que a mí que trabajé todo el día, cuando me estoy enojando porque el patrón puso primero en la fila a ellos y hasta el final a mí, hermanos, se nos olvida que estábamos desempleados y el Señor nos dio trabajo. Se nos olvidó que estuvimos un día en la plaza desocupados. Y si el Señor no nos hubiera dado ese trabajo, a lo mejor y no comíamos ese día. Y tanto me peleo porque no me están pagando lo justo, según yo, se me olvida que por lo menos me están pagando. Dicen ahora
entre los chavos, checa tu privilegio. ¿Cuántos hay que no tienen con qué llevar pan a la mesa? Y obviamente esta es una metáfora, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Es que el Señor bendice tanto a ese que ni viene, que ni... Y yo que estoy todo el tiempo aquí, el Señor no me da y no me bendice y se te olvida que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y nada más porque la casa llena de todo bien del hermano está más llena que la mía, se me olvida que ni él ni yo la llenamos. Nada más porque la cisterna del hermano está más profunda que la mía y tiene más agua, se me olvida que ni él ni yo la acabamos. Nada más porque las viñas y los olivares del hermano son más abundantes que los míos, y él es nuevo y yo soy viejo, se me olvida que ni él ni yo la plantamos. Y nada más porque él se sació antes, él se sació con lo mismo que yo, y yo me sacié con lo mismo que él, cuando yo debí saciarme más o más pronto, como se nos ocurra, se nos olvida que esa saciedad no nos la dimos nosotros, sino nos la dio el Señor. Y lo triste, hermanos, es que al final se nos olvida que nuestras casas no las construimos, que nuestros bienes no los llenamos nosotros, se nos olvida de que todo lo que tenemos en nuestras manos no lo conseguimos nosotros. Y que si el Señor no hubiera llenado nuestros graneros, no hubiera bendecido nuestras viñas y olivares, no hubiera excavado nuestras cisternas, no tendríamos agua, no tendríamos sustento, no tendríamos alimento y estaríamos en casa de servidumbre. Sin embargo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña también es el carácter de este Señor, dueño de su viñedo. ¿Qué carácter tan más hermoso tiene este padre de familia? Porque no le importa desperdiciar sus bienes, que eso es un vil desperdicio. No le importa dar más y perder él, con tal de que el trabajador que vino hasta el final tenga tanto sustento y tenga tanta bendición como el trabajador que ha estado todo el día trabajando. Y hermanos, si a nosotros nos da coraje que eso pase, es porque no hemos entendido que quizás nosotros fuimos ese último trabajador que si ese día no lo hubieran contratado, quizás en la noche no habría cenado. Y hermanos, se nos olvida que muchas veces nosotros somos el último. Y si el Señor no hubiera extendido su gracia a los gentiles, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? Si el Señor no hubiera ido a la penúltima hora de trabajo para venir a sacarnos de Egipto, ¿dónde estaríamos hoy en día, hermanos? Si el Señor no hubiera sido tan injusto con Israel, con la iglesia en Europa, ¿dónde estaríamos nosotros, hermanos? Y lo más hermoso que aprendemos del carácter de este padre de familia es que nunca es demasiado tarde para venir a trabajar a su viña. Nunca es demasiado tarde para ser rescatados de estar, como dicen hoy en día, y no lo voy a pronunciar bien, pero desquiacerados. Nunca es tarde, hermanos, para recibir, fíjense bien, no lo que corresponde a lo que merecemos, sino a lo que corresponde según la misericordia de este Padre que quiere dar todo, por mucho que Él pierda y por mucho que a los ojos de tantos parezca injusto. Y este es el padre de familia, hermanos, al que nos ha llamado a trabajar en su viña. Y qué hermoso es, hermanos, ese carácter que él tiene, por el cual nunca es demasiado tarde para venir a trabajar. Y es que este patrón, hermanos, no trabaja y no paga según lo que es justo, sino según
lo que es misericordioso para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que no paga lo que es justo, Señor, sino lo que es según tu misericordia, según lo que es tu favor para con nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque nosotros tenemos acceso a esos viñas y olivares, Señor, a las que tú nos has traído, Padres, no porque nos hayamos esforzado para ello, no porque nuestro trabajo nos lo haya concedido, Señor, sino porque tú, haya sido temprano o haya sido casi al final, nos rescataste, Padre. Y te damos gracias porque tú saliste en horas tardes, porque tú saliste, Señor, fuera de tiempo, porque tú saliste, Señor, fuera de orden y fuera de tradición, Señor, para venir a salvarnos, Padre. Te pedimos por todas esas personas, Padre, que siguen sin conocerte ahora que el tiempo final se acerca. Te pedimos, Padre, que salgas a la hora, que aunque sea tarde, Señor, para que puedas traerlos, Señor, y puedan gozarse, al igual que nosotros, de la plenitud de tus dones que nos das, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos que nos sacaste de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.